Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es martes 24 de septiembre. Bienvenidos a Primer Click. Hoy el gran protagonista es China, que acaba de anunciar nuevas medidas para ayudar a su economía. Tenemos una mañana en que el apetito por el riesgo manda y es alimentado ya no solo por la Reserva Federal, sino por un nuevo actor y es el Banco Central de China. Esta mañana, tal como ya se había adelantado ayer, el emisor chino anunció una batería de medidas de estímulo en respuesta a la desaceleración económica. Se trata en conjunto del mayor paquete de estímulo que se haya anunciado desde la pandemia en ese país. El efecto es casi inmediato en los mercados. Vemos alzas que se extienden desde acciones mineras, pasando por empresas de lujo, automotrices alemanas, commodities, en fin. Vemos una sesión de alzas que se extienden de Asia hasta los futuros de Wall Street. El índice regional en Asia avanza 0,82%, impulsado sobre todo por un rally de más de 4% de las acciones chinas, tanto en Hong Kong como en Shanghái. En Europa el stock 600 sube 0,77% y vemos a las acciones tecnológicas liderando entre los futuros de Wall Street. El Nasdaq avanza 0,48%, pero vemos también alzas en el S&P 500 y el Dow Jones. Muy importante, habíamos visto cierto repunte del dólar, pero este comienza a recortarse. A esta hora el índice opera plano y sí tenemos una sesión muy importante para las materias primas. El petróleo sube 1,5%, el cobre avanza casi 2% en Londres, más de 2% en el COMEX y ya roza los 4,50 por libra. Vemos que el alza en el mineral de hierro es aún mayor y en general son los metales ligados a la industria de la construcción los que están ganando con mayor fuerza. Y eso está haciendo que las empresas mineras sean las que lideren la sesión en Europa. Por ejemplo, las acciones de Anglo American suben ya 7%. Veamos en detalle qué fue lo que se anunció hoy y qué es lo que está generando esta reacción en los mercados. El Banco Central de China presentó una batería de medidas orientadas a inyectar liquidez en el sistema y también en los hogares. Por ejemplo, se recortó en 50 puntos base la tasa de reserva que se exige de liquidez a los bancos. Solo esta acción fue un recorte de 50 puntos base, libera $142,000 millones para el sistema financiero. También se apunta a abaratar el financiamiento con un recorte de la tasa de financiamiento bancario a 7 días. Y muy importante para el sector financiero fue el anuncio de una línea de financiamiento por $113,000 millones para brokers, corredoras estatales, para que éstas puedan adquirir acciones locales. También se mencionó que se está estudiando un fondo de estabilización para el mercado financiero. Pero quizás son las medidas orientadas a los hogares y al mercado inmobiliario las que llaman más la atención y que podrían generar este optimismo en el mercado. Una de ellas fue la reducción en 50 puntos base en la tasa promedio que se paga de créditos hipotecarios y otra medida fue la baja del pago inicial que se exige para la compra de una vivienda a 15%. Este último anuncio se suma a medidas recientes que han reducido, por ejemplo, las exigencias para la compra de viviendas, un esfuerzo claro para aumentar la demanda y ayudar al repunte del sector inmobiliario que entró en crisis desde 2021. Mientras tanto, la baja en la tasa de interés que se paga por créditos hipotecarios tiene el fin de reducir la carga financiera de los hogares y con ello liberar ingresos para que pueda repuntar el consumo. Y en el mercado parece ser que la apuesta es que esto va a suceder. Vemos alzas en empresas de lujos como Louis Vuitton, que ve subir sus acciones 4% en la sesión en Europa, pero hay que preguntarse, ¿es suficiente? Y ya hay dudas de cuán sustentable es
este repunte, cuán efectivas pueden ser estas medidas, considerando que lo que está afectando también al mercado chino es un problema de confianza. Confianza de las empresas, confianza de los consumidores respecto a las condiciones hacia futuro, y esto ha llevado a una reducción del gasto. De ahí que varios economistas están apuntando ya a que, por un lado, este conjunto de medidas está mostrando que Beijing siente la sensación de urgencia ante la desaceleración económica, pero advierten que no serán suficientes si no van acompañadas también de medidas de estímulo fiscal, algo que hasta ahora Beijing ha tratado de evitar. Pero si bien los mercados parecen concentrarse hasta ahora en China, también hay otros anuncios que se dieron esta mañana y a los que se debería prestar atención. Uno de ellos pasó opacado y es el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda. Volvió a repetir que deberán elevar las tasas de interés si la inflación se acelera. Sin embargo, mostró cierto tono más bien expansivo, dejó en claro que no tienen prisa por precisamente elevar las tasas de interés, y esto reduce la presión sobre el yen. Muy importante, en Japón se alistan a confirmar nuevo gobierno, un nuevo primer ministro el 1 de octubre. De ahí que hay la idea de que el Banco de Japón se abstendría de realizar un movimiento de tasas en su reunión del próximo mes y esperaría, si es necesario, hasta diciembre. En Europa también tenemos titulares económicos. Se trata de Alemania, que sigue concentrando las noticias. Hoy se publicó el índice de confianza empresarial del Instituto IFO. Es un think tank de economía muy influyente, y el índice en su medición para septiembre confirmó lo que ya había mostrado el primer cálculo del índice PMI, y es un deterioro de las condiciones económicas en Alemania. El índice cayó a su menor nivel desde enero pasado. Hay analistas que afirman que Alemania ya estaría en recesión y que sería solo cuestión de meses de que los índices y las cifras comiencen a mostrar el verdadero estado de la economía. Hay otros que dicen que todavía no, pero que una recesión parece en estos momentos inminente. ¿Qué tenemos en la agenda para hoy? El Banco Central de Brasil publica las minutas de su última reunión de política monetaria. También en Brasil tendremos el índice de confianza que elabora la Fundación Getúlio Vargas. El índice al que pondrá atención Wall Street es al índice de confianza del consumidor que elabora el Conference Board. Hay expectativas de que este muestre un alza. La salud del consumidor es muy importante para ese aterrizaje suave al que se espera de la economía. También tenemos publicación de cifras en Chile. El INE reporta el índice de precios al productor de agosto. Pero la agenda se concentra más bien en la geopolítica. Tenemos los titulares que llegan desde Israel y Líbano. Israel cumplió con el mayor bombardeo que se haya realizado en esa región en décadas. El objetivo fueron bases militares, centros de acopio de la agrupación terrorista Hezbollah en el sur de Líbano y también en suburbios en Beirut. Según reportes del gobierno libanés, al menos unas 500 personas habrían muerto en estos bombardeos, incluyendo decenas de niños. Israel emitió ayer, horas antes de los bombardeos, varias alertas pidiendo la evacuación de civiles, de edificios que sirvan de base o de bodegas para las armas de Hezbollah. Pero sus aliados temen que esta acción realizada ayer genere ya un enfrentamiento frontal en la zona. Va a ser muy importante lo que puedan decir los líderes de las Naciones Unidas y el presidente estadounidense Joe Biden ante la Asamblea General de esta organización. A partir de hoy escucharemos a los jefes de Estado hasta el sábado. Hoy estará Biden, también estará el presidente de Irán, muy importante en el contexto de lo que está sucediendo alrededor de Israel, contra Hamas, contra Hezbollah. No con el mismo protagonismo, pero también será una jornada importante para los presidentes latinoamericanos ante la ONU. Hoy exponen Brasil, Argentina, Colombia, Chile y El Salvador. Antes de despedirme, quiero revisar con ustedes algunos titulares de la portada de Diario Financiero. El principal reporta que la firma Alto Maipo detectó un quinto desprendimiento y vuelve a postergar el retorno de las centrales Las Lajas y Alfalfal.
También en la portada se destacan los argumentos detrás de las acusaciones constitucionales a 3 jueces de la Corte Suprema, y desde el mercado se ve que el Banco Central tiene más margen para bajar tasas tras el paso de la Fed, pero no se sabe si lo tomarán. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sigan actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de darnos su calificación, su comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.